Hola amigos, estamos en Millas de Conocimiento y hoy tenemos el solucionario de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019-1, curso Economía. Les saluda el profesor Enrique Millas. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Veamos las preguntas. Pregunta 1. Carmen y Richard viven en ciudades diferentes. Ella en Lima y él en Londres. Sin embargo, ambos saben que comparten la misma economía de mercado. Así, un fin de semana, ella compra un libro y él, en su ciudad, un disco compacto de música. Satisfacer el consumo implica para ellos expresarlo como tema necesidades. Para poder hallar la respuesta y que ésta sea contundente, convincente, analicemos cada una de las alternativas. A. Placer. Goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo. B. Inversión. Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo en una cosa. C. Ganancia. Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. D. Utilidad. Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. E. Ahorro. Cantidad de dinero, bienes u otra cosa que evita el consumo. Muchachos, veamos en el enunciado. Nos dice que ella compra un libro. Ahí lo tenemos. Este libro es buenazo. Se llama El Preciso y es de cultura general. Autoría de Enrique Millas. Además, ella compra un libro, pero él compra un disco compacto en su ciudad. Ahí lo tienes. ¿De qué se trata? La pregunta dice, satisfacer el consumo implica para ellos expresarlo como. Esa satisfacción se refiere o se logra con la utilidad, lo cual en economía se conoce como valor de uso. Recuérdalo, no confundas con el valor de cambio, el cual está expresado o materializado en el precio. Es otra cosa. Respuesta alternativa D. Analice los siguientes textos y a continuación responda las preguntas 2 y 3. Ahí tenemos los textos. Pregunta 2. Las diferencias en las tasas de interés 15,5% y 2,26% que manejó en su momento el sistema bancario en promedio se deben a que la primera es y la segunda. ¿A qué se refiere? A las tasas de interés. Y esto lo encontramos en el texto superior, el cual dice: según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, SBS, la tasa de interés promedio que los bancos cobran por otorgar un préstamo es de 15,5%. Esto quiere decir que una entidad cobraría 15,5 soles por prestar 100 soles por un año. En otro extremo, la tasa anual que los bancos pagarán por los depósitos es de 2,26%, con lo que el banco solo pagaría 2,26 soles por usar ese dinero durante un año, precisamente para prestárselo a alguien con esa tasa más alta. Así, no es raro preguntarse por qué los bancos cobran un nivel que podría verse como muy alto
frente a los costos que tienen. Ahí está la fuente, lo cual nos es irrelevante. Analizando el enunciado, dice 15,5%, lo cual en el texto aquí lo tienes encerradito. Y este porcentaje corresponde a lo que los bancos cobran. Recuerda tu teoría. El banco cobra una tía. Tú dirás, ¿qué cosa? ¿El banco se cobra con mi tía? No, muchacho, no. Te estoy diciendo, el banco cobra una tía, o sea, una tasa de interés activa. Y si ya tenemos que esto es lo primero, ya está la respuesta. Eso corresponde a una tasa de interés activa. Pero, para que no quede duda, seguimos y vemos que el 2,26% en el texto, aquí te lo resalto, corresponde a lo que los bancos pagan. Y eso es tasa de interés pasiva. TIP, ¿sí? Tasa de interés pasiva, con P de pagar. Por lo tanto, la respuesta está en la E. El 15,5% corresponde a la activa, que es mayor porque es lo que el banco cobra, y el 2,26% es la pasiva, que es lo que el banco paga. Y la diferencia, por si acaso, aquí un datito importante, la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva se conoce como spread bancario, lo cual refleja la ganancia de los bancos. Muy bien, seguimos. Otra vez los textos. Y ahora veamos la pregunta número 3. Entre otros factores, la desconfianza entre peruanos y peruanas explica el nivel de la tasa. ¿De qué tasa será? Pero analicemos que en el enunciado se encuentra la palabra desconfianza. Esto lo encontramos en el texto inferior, el cual dice, por otro lado, hay que tener en cuenta que el 85% de los peruanos y peruanas piensa que en materia económica es mejor tener cuidado cuando tratamos con otras personas. Resalto la palabra importantísima, cuidado, que se corresponde con el término desconfianza. Y justamente cuando hay desconfianza, la tasa de interés activa es mayor. Y eso explica cómo. Cuando tú vas a un banco y sacas un préstamo, por lo general no te va a cobrar 15,5 como dice acá, te va a cobrar al menos 40% de interés al año. Y a medida que tú seas un buen cliente, esto es, un buen pagador, esa tasa irá bajando poco a poco. A mayor confianza, menor tasa activa. A menor confianza, mayor tasa activa. Así se explica. Respuesta alternativa C. Pregunta 4. A una cuadra de la Plaza Unión, en el centro de Lima, la Feria Permanente de Ventas y Repuestos de Bicicletas opera los 7 días de la semana. Aproximadamente 50 puestos comerciales importan los mismos productos de la República Popular China. Los precios de estos y los servicios ofrecidos son muy similares. Una ligera variación de más o menos 2%. La demanda es permanente y numerosa. Y al estar tan juntos los puestos de ventas de bicicletas, la información económica fluye sin mayor ruido entre los agentes económicos. Considerando estas características, ¿a qué tipo de mercado corresponde? Tema: modelos de mercado. Se trata de un mercado de bicicletas. Ahí tienes este aparato tan maravilloso que ayuda a reducir la contaminación
ambiental por si acaso. Además, se trata de 50 puestos. Eso es un dato importante ahora que analicemos las alternativas. También los precios de estos y los servicios ofrecidos son muy similares. Otro dato fundamental para poder discernir entre las alternativas. Por lo tanto, monopolio no puede ser, porque mono es uno, polio vendedor. Monopolio es cuando existe un solo vendedor. Y aquí ya me dijo que hay aproximadamente 50. Oligopolio. Oligo es pocos. Polio vendedor. Quiere decir cuando hay pocos vendedores. Pero a ti te parece que 50 puestos es poco? No puede ser, ¿no es cierto? C. Competencia monopolística. Esto corresponde a un mercado atomizado, en el que existe un buen número de compradores y de vendedores, y en el que cada uno de estos ofertantes tiene un pequeño poder de mercado. Esto sí puede ser. D. Monopsonio. No confundir con monopolio. Si bien es cierto, mono es uno, no dice polio, sino psonio. ¿Y qué es psonio? A diferencia de polio, psonio es comprador. Entonces, monopsonio se refiere al mercado en el que hay un solo comprador. Y esta no es la situación. E. Competencia perfecta. Se trata de un modelo ideal. Un modelo que no existe en la realidad, en el que el precio, producto y otros más son perfectos, como lo dice su nombre. Existe en la imaginación del economista, pero no en la vida real. Y aquí la pregunta trata de un mercado en concreto, por lo cual tampoco puede ser. Ya lo tenemos. La respuesta está en la alternativa C. Pregunta 5. En el mercado cambiario peruano, el precio de la moneda extranjera se determina mediante las fuerzas de oferta y demanda, siendo así el precio promedio del dólar en el sistema bancario en 2015 fue igual a 3,185 soles. En 2016 igual a 3,375 soles. Y en 2017 igual a 3,261 soles. Dicha evolución del mercado cambiario indica que ahí están las alternativas. Tema, tipo de cambio. Nos habla la premisa del precio de la moneda extranjera, lo cual en economía conocemos con el concepto de divisa. Las divisas son las monedas extranjeras, como el dólar, el euro, yen, yuan, libra, sucre, peso y otros más. Claro que actualmente pues el más importante es el dólar y el euro no se queda atrás. A esto se llama tipo de cambio, es decir, el precio de la moneda extranjera. En términos sencillos, ¿cuántos soles necesitamos para comprar una unidad de determinada divisa? Y en cuanto al enunciado, nos muestra una evolución que dice, en el 2015, ahí lo tienes, un dólar era igual a 3,185 soles. En el 2016, un dólar era igual a 3,375 soles. Estamos extrayendo los datos de la propia pregunta. Y en el 2017, un dólar era igual a 3,261 soles. Es decir, la cantidad de soles que necesitas para adquirir un dólar. Con esto analicemos las alternativas. A. Dice, el sol se devaluó en el 2016. Observa, si en el 2015 era 3,185
y al 2016 es 3,375, quiere decir que se necesita más soles para adquirir un dólar. O sea, que el dólar sube de precio y por lo tanto nuestra moneda disminuye su valor. Y eso se llama devaluación. Por lo tanto, aquí está la respuesta. No queda duda, yo ya no necesito analizar las demás, puedo marcar y ahorrar tiempo. Pero lo que queremos en este canal es que tú no te quedes con ninguna duda. Así que hagamos el análisis. Ve, el sol se devaluó en el 2017, si tú te das cuenta, disminuyó el tipo de cambio. Entonces el sol no se devaluó, más bien al revés, el sol se reevaluó, es decir, que el valor de nuestra moneda nacional subió en relación al dólar. No puede ser. C. El dólar se reevaluó en el 2017, jóvenes. Los conceptos devaluó y revaluó se aplican a la moneda nacional en relación a la extranjera, no a la extranjera en relación a la nacional. Por lo tanto, descartamos las dos alternativas que se refieren a el dólar, C y D, y ya dijimos que tenemos la respuesta en la alternativa A. Muy bien. Y por si acaso, ¿qué dice la D? El sol se revaluó en el 2016. Nota que el sol hemos dicho que se devaluó, o sea, disminuyó su valor porque el dólar era más caro. ¿Queda claro, muchachos? Pregunta 6. Una economía de forma frecuente presenta un déficit de la cuenta fiscal, es decir, los gastos que desembolsa por remuneraciones del personal y compra de bienes del sector público son superiores a los ingresos que capta por impuestos y tasas. Así, el gobierno peruano, ante la escasez de dinero para equilibrar ingresos y gastos, lo resolverá apelando. Tema: presupuesto público. En el enunciado nos habla de un déficit, lo cual significa que los ingresos son menores que los egresos, o también al revés, los egresos son mayores que los ingresos, y plantea la situación de escasez de dinero en el gobierno peruano. Sabemos que cuando esta situación ocurre, debe resolverse en el proyecto de ley del presupuesto, sobre el cual, conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Perú, sabemos que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. El presidente de la República envía a este el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Analicemos las alternativas. A. El Banco Central de Reserva. No puede ser porque esta institución cumple otra labor. El Banco Central de Reserva, recuerda, su finalidad es mantener la estabilidad monetaria y entre sus funciones principales está la de emitir billetes y monedas. B. A la Presidencia de la República, pero se trata del gobierno peruano, el cual está dirigido justamente por el presidente. Entonces el presidente propiamente no puede apelar a sí mismo. C. El Ministerio de Economía y Finanzas. Del texto hemos visto que es el presidente de la República el que envía el proyecto, pero ¿quién lo elabora? Principalmente es el Ministerio de Economía y Finanzas. D. Al ministro de la Producción, no puede ser, no corresponde a la especialidad que estamos tratando. E. A la Sociedad Nacional de Industrias, peor. Respuesta alternativa C. Pregunta 7.
A mediados de la década de los 90, una experimentada y exitosa empresa extranjera de helados ingresó al mercado peruano. No obstante, a pesar de la gran inversión realizada, no duró mucho tiempo en el país. Los helados que produjo eran muy cremosos y la mayoría de consumidores peruanos los ingerían masticándolos y no, como debía ser, chupándolos. Al parecer, ese fue uno de los principales motivos de sus bajas ventas. Por lo visto, el proyecto de inversión de la empresa no consideró lo mencionado de manera pertinente en el tema mercado. Nos dice que una empresa extranjera de helados, ahí tienes los heladitos, tenía un producto muy cremoso y que además los consumidores de nuestro país lo masticaban en lugar de chuparlo. Observa la imagen, ahí está el heladito cremosito y masticándolo en lugar de chuparlo, lo cual sería uno de los motivos principales para sus bajas ventas. Bajo este contexto, hagamos el análisis de las alternativas. A. Que no consideraron este hecho entonces. En el estudio de costos, no, porque los costos pudieron haber sido buenos, pero ese dato no lo tenemos. Además, no es el principal motivo del fracaso. B. Capital de trabajo tampoco corresponde. Cálculo de beneficios no nos dice ni siquiera el precio para poder hablar de un margen de beneficios. Análisis de la rentabilidad igual que los beneficios. No se puede hablar de esto. Estudio de mercado, de hecho, porque cuando una empresa va a lanzar cualquier producto, previamente debe estudiar su mercado, lo cual implica extraer datos para conocer a sus potenciales usuarios o consumidores y los gustos o preferencias o el comportamiento de estos, a fin de poder determinar la reacción que tendrán frente a nuestro producto antes de lanzarlo. Ojo. Por eso la respuesta es la alternativa E. Pregunta 8. 4 economistas discuten sobre el fenómeno de la corrupción. Julio sostiene que la corrupción reduce el crecimiento económico. Pedro plantea que se debe elevar drásticamente la penalidad a los corruptos. Carlos señala que ello afecta de manera negativa a la eficiencia económica. Y finalmente, José indica que dicho fenómeno se debe combatir mediante la institucionalización de los valores, teniendo en cuenta que el método del análisis económico positivo tiene que ver con el cómo es y el normativo con el cómo debe ser, se concluye que las dos posiciones que corresponden al método positivo son las expuestas por tema división de la economía. ¿De qué están hablando? De la corrupción. ¿Y qué es lo que estos 4 economistas dicen? Aquí los vamos a extraer a un costadito. Julio, Pedro, Carlos y José. Además, el propio enunciado nos indica, nos recuerda que los métodos del análisis económico pueden ser positivo, como es decir, que tiene un carácter objetivo, analiza la realidad tal cual es, o el normativo, como debe ser, tiene carácter subjetivo, es decir, intenta proponer formas para modificar la realidad. Al respecto, veamos. Cuando Julio señala, reduce el crecimiento económico, esto tiene carácter positivo, porque habla de la realidad. En el caso de Pedro, se debe, ojo con ese, se debe elevar drásticamente la penalidad a los corruptos, es como
una sugerencia de él, es un planteamiento propio, subjetivo. Entonces tiene carácter normativo. Carlos, afecta de manera negativa a la eficiencia económica. Esto es positivo, porque no está dando su opinión, sino está proporcionando un dato. José, la institucionalización de valores. Pero esto corresponde a lo que él sugiere. Entonces es normativo también. En el enunciado nos piden las dos posiciones de el método positivo. Y aquí los tienes resaltado de amarillo. Respuesta, Julio y Carlos. Alternativa E. Pregunta 9. Una familia constituida por los padres y 3 hijos menores genera un ingreso mensual por el trabajo de los adultos. Cada semana, ellos compran bienes y servicios en el mercado del barrio. El nivel del sueldo de los esposos es creciente desde hace 6 meses, pero en las últimas 8 semanas, la capacidad para adquirir bienes y servicios del total de los sueldos es cada vez menor. Ello se debe a... Tema: consecuencias de la inflación. Las alternativas dicen A, que esto se debe a la recesión, B, las externalidades, C, la informalidad, D, la inflación y E, la dolarización. Hagamos el análisis del enunciado, el cual señala que el nivel del sueldo es creciente. O sea que cada vez su sueldo es mayor, gana más. Pero al mismo tiempo nos da otra circunstancia, que la capacidad para adquirir es menor. O sea, la capacidad adquisitiva o poder adquisitivo de ese dinero, lo cual en economía se conoce como el valor real, es menor. O sea, que en dinero gana más, pero cada vez compra menos. Esto, muchachos, se refleja como una consecuencia de la inflación. Respuesta alternativa D. Listo. Este fue el solucionario de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si este video te gustó, recuerda compartirlo con tus amigos. Eso nos ayudará muchísimo. Además, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de notificaciones opción todas para que no te pierdas nuestros videos. ¡Chao, chao!